Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Las guerras de los dioses y los hombres. Zecharia Sitchin, que murió el 2010, nos dejó un gran trabajo que ningún otro especialista como él consiguió realizar. Traducir las tablillas, no las tablillas, sino una mínima parte de las tablillas sumerias que él encontró en algunos museos de Europa, Estados Unidos, y nos tradujo esa historia humana que los llamados expertos europeos y estadounidenses se han dado a la tarea de desacreditar, diciendo que todos esos que están en esas tablillas, que tienen miles de años, antes del diluvio incluso, diciendo que todas esas escritos de esas tablillas son mitología, leyendas, cosas que tienen que ver con la superstición religiosa de las personas, de los pueblos. Entonces, una manera de desacreditar lo que Zecharia Sitchin nos dice. No, eso es historia humana, no es mitología, no es leyenda. Se habla de hechos y lo que está en las tablillas es corroborado en los textos antiguos de la Biblia, del Antiguo Testamento, siendo que aquellos textos del Antiguo Testamento son copias de estas tablillas. Entonces los textos originarios que están en el Antiguo Testamento son copias muy recientes, podríamos decir, en el tiempo de estas tablillas sumerias. Entonces lo hizo ese trabajo porque como que no tenía compromiso que lo amarrara con universidades, con instituciones privadas que son las que controlan a los llamados expertos europeos y estadounidenses, ¿no? Una universidad te paga, tú eres un investigador, un antropólogo, un egiptólogo, un asiriólogo, ¿no? Y quieres ir a estudiar las tablillas allá, desenterrarlas, excavar, tienes que pagar mucho dinero, tener un equipo que te ayude, los trabajadores, o quieres ir a Egipto a hacer lo mismo en el desierto, descubrir tesoros arqueológicos antiguos. Tú tienes que tener un dineral para eso. Entonces esos llamados expertos europeos estadounidenses buscan instituciones, que puede ser una universidad, puede ser una institución privada, para que le financie ese trabajo, ese proyecto. Y se realice el proyecto con la limitación de que el investigador no puede publicar, decir o traducir las cosas que están en las tablillas como están escritas, sino que tiene que decir lo que esas instituciones que le pagaron quiere que él publique. Entonces son personajes condicionados, y esos son los que nos han llegado a nosotros, las informaciones de esos tipos, vendidos ya a instituciones privadas. Y no es nada nuevo, ya lo hacían los cronistas de España, de Portugal, de Holanda, de Bélgica, aquí en América, en Asia, en África. O sea, usted quería escribir la historia de la colonización, era un historiador, escritor, y usted no tenía dinero para hacer eso. Y segundo, tenía que pedirle permiso al rey, sea de España, sea de Bélgica, sea de Portugal, para venir por acá y meterse en estas tierras y escribir cosas. No podía. Estaba en propiedad privada de esos reyes, según ellos, ¿no? Y entonces usted le pedía financiación al rey o a algún señor de la realeza que le financie su proyecto, y usted tenía que dedicarle ese libro al rey o al que le financió. Y lógicamente usted no podía hablar mal del rey. O sea, no puede decir las cosas como son. Ya está vendido, ideológicamente no es objetivo. Zecharia Sitchin no fue así y tuvo el coraje de dejarnos estos libros. Y es por eso que es difícil encontrar estos libros, señores. Ustedes van a cualquier librería de su país y preguntan, ¿libro de Zecharia Sitchin tiene aquí? No, ni sabemos quién es. O sea, hay un bloqueo publicitario de estos libros de Zecharia Sitchin para que pocas personas accedan a ese material que él nos dejó. La última parte que veíamos, hablábamos de la era de Ninurta, de los reyes que él fundó, que él nombró
con otros criterios diferentes a los reyes que nombraba Inanna en la era de Inanna, ¿no? Cuando él la comandaba toda esa región de Mesopotamia y más allá. Eran los reyes que eran nombrados por Inanna, como ya dijimos, eran los payasos, como diríamos hoy, los objetos, los instrumentos de Inanna para ella realizar sus planes de buscar el poder y eran reyes como sin ética, porque ella los preparaba para ir a robar territorios, a matar personas, a conquistar pueblos. Ninurta llega y en su ciudad Lagash, ciudad-estado ahí en Mesopotamia, él instituye otro tipo de rey, que sería un rey que tendría como título no un gran guerrero, un hombre poderoso como los que elegía Inanna, sino que él le ponía el título de hombre justo, gran hombre justo, y que tenía que jurar un código de ética y de moralidad, y que fueron reyes ejemplares, ¿no? Que se dedicaron al desarrollo de su pueblo, reyes que amaban a sus pueblos, se ensuciaban con ellos, trabajando, poniendo ladrillos, varios de ellos así. Y en esta última parte veíamos que Ninurta le pidió a uno de esos reyes llamado Gudea que le construyera un nuevo edificio para él, una nueva residencia, un zigurat de 7 plantas hacia arriba, y que Ninurta le pidió ayuda a su amigo, que era un arquitecto famoso, hijo de Enki, llamado Ningisida. Y Ningisida le elaboró unos planos para una construcción y se lo entregó al rey Gudea en una visión sueño, donde se le apareció Ninurta, se le apareció otra mujer Anunnaki, se le apareció Ningisida y le entregaron los planos, le entregaron una tablilla, le entregaron lo que hoy llamamos un cincel o un punzón para escribir en esas tablillas. Y ese plano lo usó Gudea para construirle la nueva residencia a Ninurta. Y continuamos entonces diciendo, dice Secharia Sitchin, seguimos leyendo, la época de Gudea y de la colaboración Ninurta-Ningisida, aunque eran primos, eran de 2 clanes distintos, ¿no? Ningisida del clan de Enlil y Ninurta del clan de Enki, que llegaron a tener guerras entre ellos. Pero estos dos eran amigos, aunque eran de clanes distintos y familiares. Entonces dice que la época del rey Gudea y de la colaboración Ninurta y Ningisida coincide con el llamado primer período intermedio de Egipto. Ningisida era un Anunnaki de Egipto, que los terrestres le llamaban dioses, ¿no? Era uno de los dioses de Egipto. Esos eran sus territorios, los territorios de su padre Enki, mientras Ninurta tenía sus territorios aquí en Mesopotamia, ¿no? Los territorios de su padre Enlil. Entonces dice que en esa época del rey Gudea, ese Ninurta apareció. Dice, la época de Gudea y de la colaboración Ninurta-Ningisida coincide con el llamado primer período intermedio de Egipto, cuando los reyes de la 9ª y la 10ª dinastías ahí en Egipto, entre los años 2160 a.C. y 2040 a.C., cuando esos reyes abandonaron el culto a Osiris y a Horus, los terrestres siguen con ese engaño, ¿no? Los Anunnaki le engañaron diciéndole que son dioses, sí, los terrestres después de miles de años continúa eso como algo normal. O sea, se fijó en la mentalidad del terrestre el engaño de que los Anunnaki, los que vinieron de allá, de otro planeta Nibiru, dicen ellos, los sumerios, no, los que cayeron de allá, o sea, venir en nave, de que ellos eran dioses, le dijeron. Eso fue después del diluvio. En Marduk y Nanna se declararon dioses y los otros Anunnaki se rieron de eso y le dijeron, ¿qué es eso? Anunnaki, un dios. Pero vieron lo bien que eran tratados esos, tanto Ninurta, tanto Marduk como Inanna, por los terrestres, ¿no? Los beneficios, los privilegios que les llegaban por ser considerados como dioses.
Y los otros entonces fueron asumiendo ese mismo papel y engañando a los terrestres de que todos ellos eran dioses y que le podían dar la eternidad a los terrestres y hacían la voluntad de ellos, o sea, lo que le pedían, lo que le mandaban que hicieran, y que podían también resucitarlos. Todo eso fue un fraude que se sigue hasta el día de hoy. O sea, esas son las bases antropológicas de las religiones, ¿no? La mentira, la hipocresía, el engaño, y por parte del terrestre la ingenuidad y creer en esas mentiras. Hasta el día de hoy son las bases de las religiones. Mucha gente que estudia las religiones no dice nada de eso. El origen de las religiones, comienzan a inventar cosas que no tienen sentido. Aquí está en las tablillas el origen de las religiones. Marduk e Inanna se declararon dioses los dos en una época concreta. ¿Y quién se encargó de propagar esa idea de que ellos eran dioses? Ellos se lo comunicaron a sus sumos sacerdotes que controlaban la residencia y la cantidad de gente que se juntaba ahí alrededor de la residencia y trabajaba en la residencia del Anunnaki, que el terrestre le llamaba de templo. Pues esos fueron los señores que hicieron de intermediarios entre los Anunnakis y los terrestres y expandieron esa idea falsa de que ellos eran dioses. Entonces los Anunnaki le enseñaron a los sumos sacerdotes y estos a los otros, al pueblo, lo de las ropas especiales, los rituales, toda esa parafernalia, la cuestión de los sacrificios a los dioses, llevarles regalos, presentes. Cuando había una batalla había que darle la parte del dios, el premio de guerra. Entonces toda esa idea después de miles y miles de años pues se fue metiendo en el subconsciente terrestre y hasta el día de hoy estamos en eso. Tan fuerte continúa que usted entra en una secta y para salir la vida suya se le convierte en un infierno. Entrar es fácil en una secta, en una de esas religiones. Ahora para salir, compadre, a veces hay que irse a otro país a vivir porque te hacen la vida un infierno, porque te saliste, ¿no? Y usted ve una línea, una calle con varias iglesias y entra en cada una, dice que todas le sirven al mismo Dios, pero una dice, no, aquí es que usted se salva. Y la otra dice lo mismo, y la otra dice lo mismo, y así va la calle entera entrando en diferentes iglesias y todas le dicen lo mismo. No, la salvación de su alma es si usted entra aquí con nosotros. Es un desastre, una locura total. Ellos no salvan a nadie porque no controlan lo que está después de la desencarnación. Para eso no se necesita ni religión ni iglesia, lo que pase después que usted muere. Nunca se necesitó. De ese fraude ya viven las religiones, de esa mentira, siguiendo el origen que tienen las religiones, ¿no? La base es la mentira y el engaño, el fraude por parte de los Anunnaki a los terrestres. Y entonces fíjense que ahí en Egipto sucedió algo cierta dinastía de reyes, dice de la 9ª y la 10ª dinastía, con los años concretos en que se dio ese reinado de esa dinastía, del 2160 al 2040 a.C., esos reyes de esa dinastía abandonaron el culto que le daban a Osiris y a Horus. Osiris, que era hijo de Marduk, y Horus, que era el nieto, y era hijo de Osiris, que lo tuvo con Isis, una mujer terrestre, que tenía también mezcla Anunnaki, y que lo tuvo después que Osiris había muerto. Tiempo después que Osiris murió, con un trabajo de biogenética que hoy no se puede ni imaginar uno cómo es. Isis, ayudada por Ningisida, consiguió quedar embarazada del fallecido, ¿no? Tomaron una parte del cuerpo del fallecido y le sacaron el ADN o el DNA, y con un proceso genético ellos consiguieron que Isis engendrara a Horus. Entonces lo tenían también como dioses, ¿no? Los terrestres, estoy queriendo decir, ¿no? Y dice que abandonaron el culto a Osiris y a Horus.
Entonces se fueron a adorar a otros dioses, a seguir venerando a otros dioses. A estos dos los dejaron. Ven cómo son las religiones, ¿no? Unos dejan a unos dioses y otros agarran a otros dioses. Dios es un fraude, señores. No son dioses, nunca fueron. A mí me da dolor mirar a la gente de Gaza siendo destrozados por esos psicópatas de Israel, metiéndole aviones y bombas a hospitales, a escuelas, matando a los que salen corriendo de los hospitales, bombardeando las ambulancias. Esa gente perdieron la humanidad, son peores que monstruos, esos israelíes que están gobernando ahí. Y me da pena porque yo veo a la gente mirando los hijos enterrados debajo de los escombros por los bombardeos de Israel, a niños y niñas más que nada, y siguen pidiéndole a Alá. No ve que no hay Dios. Si Alá estuviera, eso no pasara. Sus hijos están siendo masacrados y el tipo no aparece por ningún lugar. Y la gente, Alá. Alá permite que más de 4.000 niños ya van asesinados por Israel y enterrados vivos debajo de esos escombros de cemento. Y la gente no se para reflexionar. Señores, si existiera ese Dios que ustedes dicen que se llama Alá, esas cosas no estuvieran pasando. Pero usted dice eso y aparece un monte de gente seguidor de ese Alá que justifica eso, defendiendo a Alá. O sea, diciéndole a usted no, que eso no tiene nada que ver con la existencia de Alá. Pues a ese extremo se ha llegado en que el terrestre dice que aquel es Dios y él siente que este ser ínfimo, que es el ser humano, que fue creado por Dios, dicen ellos, él tiene que defender al Dios. Él mismo defendiendo a Alá. O sea, Alá no puede ni defenderse él mismo, porque el terrestre, que es nada delante de él, tiene que defenderlo. Y la gente sigue Alá y Alá y Alá, Israel, y bombas y bombas y bombas, acabando con media Palestina. Pues vean lo difícil que es después de tantos miles y miles de años que el fraude de la religión se le metió en el subconsciente al terrestre, ¿no? De generación en generación va eso. Lo difícil que es sacarle esa idea de la religión a la gente de la cabeza. Está hasta más allá de los huesos. Ellos siguen rezándole a Alá, aunque lo estén destruyendo a todos y lo vayan matando por paquetes ahí. Y siguen y Alá y Alá. Y lo mismo hacían los cristianos, los judíos también, ¿no? Miles muertos con Hitler, y Hitler mata judíos y ellos siguiendo atrás de Yahvé. Y Yahvé no apareció por ningún lado para evitar millones de judíos muertos por los nazis. Los israelíes que no tienen nada que ver con esos judíos, esos son europeos que dejaron su nacionalidad y se metieron a robar terreno ahí, apoyados por Inglaterra y Estados Unidos, a robar terreno ahí en Palestina. Todos esos son europeos, la mayoría de ellos, 99% vinieron de Europa y de Rusia. Renunciaron a su ciudadanía y se metieron a robar terreno allá a los palestinos. Y le tienen, pues son racistas, ¿no? Como europeos al fin, racistas hasta el extremo. Odian a los palestinos, por eso que lo están matando. Los niños le meten cemento a los pozos de agua. Eso es la televisión y los periódicos de nuestro país, que están todos vendidos a Estados Unidos y a Israel, no dicen nada de eso. Y eso es lo que están haciendo. Y no es el 7 ahora de noviembre cuando comenzó la guerra, no. Lo vienen haciendo desde el 1946. Esas atrocidades contra los palestinos y todos estos señores callados, estos periódicos y esta televisión callados. Como que eso no existe, esa masacre que está sufriendo el pueblo palestino. Entonces dice que estos abandonaron el culto de Osiris y Horus. ¿Y qué pasó? Nada. Si usted deja de creer en Alá o en Dios, en Yahvé o en Jehová, ¿qué es lo que va a pasar? Nada. Porque no existen, no son dioses. Nunca lo fueron. Su vida continúa. Libre de rituales, de que tiene que cumplir cada año, que tal día es día sagrado, que la Semana Santa, que el sacrificio, que el pago al pastor, al sacerdote, para que me bautice, para que me case por la iglesia, porque si no,
no estoy dentro de la gracia de Dios, entonces soy un desgraciado. Todas esas estupideces que las religiones le meten en la cabeza a la gente para meterle miedo para que se mantenga dentro de ese grupito religioso. Entonces no pasa nada, si usted se libera, usted vive su vida feliz, tranquila, sin tener que recordar que hoy es Viernes Santo, que no se puede comer carne, que mañana es domingo, hay que ir a la iglesia, no se trabaja, porque si uno se trabaja le va a caer una maldición, que el sábado tampoco, dicen los pastores, porque es el día del Señor, es para descansar. Se libra de toda esa basura y usted vive su vida tranquila, contando los días, no haciendo el bien a quien usted le dé la gana. No necesita religión para hacer el bien a nadie. Para usted ser misericordioso con alguien no necesita religión. Para usted ayudar a los más pobres, usted no necesita meterse a monja o a padre. Eso no tiene sentido. Usted lo puede hacer. Usted sabe dónde están los pobres y vaya y los ayuda o los organiza, para que se vayan libertando poco a poco de su situación. Usted no necesita esos grupos religiosos. La gente va, mire, usted va a Europa, muchas iglesias de algunos países de Europa, las catedrales están vacías. Ya la gente no habla, los jóvenes ya no hablan de religión. Ese es un tema aparte, atrasadísimo. O va a España, va a Holanda, va a muchos lugares. Ya la iglesia está, las pocas que abren es lleno de viejos. No hay jóvenes. No creen en eso ya. ¿Y qué ha pasado? ¿Le ha caído un rayo? Nada. Entonces, por el miedo que la gente se mantiene en esas cosas, ¿no? Y el miedo lleva a eso, a defender al que usted le tiene miedo. Entonces, estos dejaron de darle culto a Osiris y a Horus. Dos menos, que eran padre e hijo, Osiris y Horus, ahí en Egipto. Y estos reyes trasladaron la capital desde Memphis, donde se honraba a Osiris y a Horus, trasladaron la capital a una ciudad que los griegos llamarían posteriormente Heracleópolis, en lugar de Heracles, o sea, de Hércules. La salida de Edesetot de Egipto, que es el mismo Ningishida entre los sumerios, quizás fuera como consecuencia de los trastornos que tenían lugar allí, al igual que su posterior desaparición de Sumeria. ¿Por qué Ningishida desaparece de Egipto, donde tuvo un tiempo reinando? Y también desaparece de Sumeria, donde fue con su amigo Ninurta, y ahí en el tiempo del rey Gudea apareció y ayudó, le hizo planos. Porque ese Dios, sus dominios ya no estaban más en Egipto. Su hermano Marduk lo había expulsado. ¿Dónde fue que Ningishida levantó sus dominios? ¿Y por qué en las tablillas no se habla de eso? Porque estaba en el otro lado del océano. No estaba ahí en Sumeria, en Mesopotamia, ni en Egipto. Estaba del otro lado del océano. ¿Dónde? Aquí en América. Aquí eran los dominios de Enlil y de Ninurta por los Andes, teniendo como capital allá el Tiwanaku. Y Ningishida vino aquí también. Recuérdense que eran amigos, él y Ninurta. Y Ningishida tomó posesión de los territorios de lo que hoy llamamos Mesoamérica, ¿no? Desde el sur de México hasta Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, todo Mesoamérica. Y ahí se le conocía como el dios de las Quetzalcóatl, ¿no? La serpiente emplumada, Cucumás y otros nombres que se le daban en esa región a él. Por eso a miles de kilómetros en Sumeria no se habla nada de él, porque no estaba allá. Quizás aquí en América hay lugares, como ya se descubrió, que hablan y que tienen la misma escritura de los sumerios, la escritura cuneiforme. En la cueva de los Tallos en Ecuador se ha encontrado mucho material. Se lo han robado ¿quiénes? Los estadounidenses y los europeos, para que el continente no sepa de su historia. En la cueva de los Tallos se encontró mucho material, y todavía hay mucho material oculto que solo los indígenas por ahí saben dónde están. Tablas enormes, no de arcilla, no, de metal, donde está la escrita y diseños
del tipo cuneiforme igual que se usaba en Sumeria, porque son los mismos personajes, son los Anunnaki. Entonces nuestra historia está oculta. Secharia Sitchin hace un trabajo grande porque viene aquí y escribe sobre esta parte de la historia humana que es América y nos escribe un libro que se llama Los Reinos Perdidos. Los Anunnaki estuvieron aquí como estuvieron en Sumeria, estuvieron en Asia, en África. Y dejaron su historia escrita también. Dijeron a personas que escribieran textos. Los indígenas de América son los descendientes de Caín, que después que mató a su hermano, en Ninurta, que era su tutor desde pequeño, lo trajo aquí a América y le modificó. Y su amigo Ningicida, que era experto, puede ser que esté vivo todavía, experto en biogenética, que su padre Enki le enseñó, le cambió el ADN a Caín. Y ya lo dice en el texto ya muy reciente, o sea, más tardío, en la Biblia se dice en el Génesis, ¿no? Que Dios le puso una marca para que quien le encontrara no le hiciera nada. O sea, le cambió la genética. ¿Cuál fue la marca? No es una marca en la frente que va a mudar de generación en generación. Es una marca genética. Decía que ya no le salían más pelos en las caras, en el rostro a Caín. Y sus descendientes son los indígenas de América, son lampiños, como decimos. Y aquí se desarrolló esa civilización y esa es. Y Secharia Sitchin descubre todo eso, ¿sí? Y por eso escribe el libro grande que un día vamos a ver, que se llama Los Reinos Perdidos, porque en estos textos de Sumeria no se menciona prácticamente, porque está del otro lado del océano. Entonces tenemos historia, no somos el continente nuevo y oculto que los españoles y los portugueses y algunos europeos llegaron aquí y ellos dicen que descubrieron y que civilizaron. Falso, esa es la historia de ellos y que se le enseñan allá a los europeos, las nuevas generaciones, ¿no? Que ellos vinieron aquí a civilizarnos, que aquí no había nada, que era un continente de gente salvaje, que mataban gente, que le ofrecían sacrificios humanos a unos dioses. Todo eso es falso, señores, falso. Y dejaron un monte de diseños por ahí, los sacerdotes, que eran la vanguardia del imperio portugués y español, del rey de esos reyes europeos. Toda la vanguardia de ellos eran los sacerdotes, ¿no? La religión primero para amansar y los soldados atrás para arrasar con el que se resistiera. Entonces, esos diseños que aparecen por ahí, donde aparece un inca o un azteca sacrificando un hombre a un dios y metiéndole un cuchillo de piedra en el pecho y salía el corazón en la mano, eso es falso, no hay manera de hacer eso. No se saque el corazón de esa manera de un cuerpo, hay que atravesar los huesos, quebrar huesos, abrir aquí y allá para poder tener el corazón en la mano. Y lo presentan hasta en las películas, ¿no? ¡Pah! Una facada, una cuchillada en el pecho y el tipo le mete la mano y saca el corazón y se lo ofrece a Dios. Todo eso es falso, señores. Lo que pasa es que la gente no se para pensar y pierde la lógica y se pone como ciego, cree en eso. Como dicen, la fe ciega. Es lo mismo que pasa con el show de la estrella de Belén, que dice que unos pastores vinieron de por ahí de Mesopotamia y fueron a adorar al niño que había nacido en Belén, que se enteraron, no se sabe cómo, por un ángel dice que le avisó, y que cuando salieron por el desierto una estrella lo iba guiando, y que la estrella cuando llegaron a Jerusalén se detuvo en un lugar llamado Belén, no sé, y se detuvo, iluminó, y los tres señores que iban en caravana de camellos y cosas, vieron que la estrella se detuvo y dice, entonces ahí el lugar, y encontraron al niño en la cueva con el padre y la madre. Todas esas estupideces, hay gente que se la cree y la celebra cada año, ¿no? Dice que es así, señora. Póngase a pensar, usted que tiene la mínima noción de astronomía, que hizo el 6º grado de primaria, ya le dieron, usted no sabe lo que es una estrella.
es un sol con luz propia. Imagínese una estrella aquí dentro de este planetica pequeño, guiando a 3 hombres, y que la órbita de la estrella se detiene, porque dice que se detuvo la estrella en Belén. ¿Dónde usted vio que un astro se detiene? Mire, la cosa más mínima, la gente no se para pensar. ¿Dónde usted vio que un astro detiene su órbita? Estando dentro de otro planeta, peor todavía, ¿no? Que la estrella se detuvo. ¿Dónde se vio eso, señor? O sea, dejó de orbitar y paró. En astronomía eso es imposible, señor. Eso es absurdo. Eso solo cabe en la fantasía de alguien. Que un astro, una estrella entre dentro de un planeta y vaya guiando a 3 personajes y se detiene la órbita. Eso era un ovni, era una nave. Es que las religiones se han hecho cargo de esos textos antiguos, lo han manipulado. Pero los mismos textos los contradicen a los manipuladores, porque hay cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Una estrella que se detiene, que está dentro de un planeta y 3 personajes la ven. Y ellos dicen que no está guiando y se detiene allá. Eso es un ovni. Mientras más avance el terrestre a nivel de conocimiento tecnológico, más fácil uno va entendiendo la tecnología que tenían estos señores, los Anunnaki, miles y miles de años atrás. Y que ya se refleja en los textos bíblicos, pero que está en los originales, los textos sumerios, que son miles de años más antiguos que los bíblicos, el Antiguo Testamento. Era una nave, solo un ovni, y usted lo ve al día de hoy. Ni los aviones de los terrestres consiguen detenerse así. Apenas se está consiguiendo un poco, algunos aviones aéreos se detienen un poco. Pero los ovnis uno lo ve a cada momento, por aquí, por allá, en el mundo entero, que se detienen y cambian de dirección en cuestión de milésimas de segundo. Iluminan casi una ciudad entera con la fuente de luz interna que tienen. Esa es la famosa estrella, señores. Eso lo pensar un poco. Las religiones tienen una base mentirosa, engañosa, y a eso se le añade la ignorancia, la creencia ignorante y la superstición del terrestre. Por eso las religiones avanzan. Mientras más burros sean las personas, menos educación tengan las personas, ahí es donde más florecen las religiones. Sean sectas, sean cristianos, sean católicos, sean judíos, sean lo que sea, o del Islam. Viven de la ignorancia. Y la ignorancia es fácil cuando tú controlarla, cuando tú le agregas un poquito de miedo, ¿no? El infierno. O si no le agregas algo positivo, ¿no? Cuando tú mueras, como si mueres como mártir, dice el Islam, te van a tocar 13 vírgenes para ti solo, hijo. O sea, después que tú mueres, tú tienes cuerpo para seguir haciendo sexo. Eso es lo que te están diciendo. Cosa más estúpida, ¿no? Y la gente no para pensar. O sea, después que tú te mueras, que eres espíritu, porque ya el cuerpo se pudre aquí, dice que te van a tocar 13 vírgenes allá. O sea, 13 muchachas que están allá esperando que un loco de aquí se muera como mártir para ella tener sexo con él allá. Es la visión machista, mentirosa y al mismo tiempo machista, ¿no? Aquí uno ve cuál es la realidad, que un hombre no da cuenta de una sola mujer, porque la sexualidad de la mujer es 10 veces más poderosa que la del hombre. El hombre termina y la mujer tiene para darle a 50 hombres más o a 100 hombres más que haya en una fila ahí. Y aquella religión te dice, no, que después te tocan 13 vírgenes, siendo un espíritu, ¿no? Después ya está desencarnado. Y se dejan matar por eso, y matan por eso, ¿no? Nadie cuestiona eso. Eso es absurdo. Después de miles y miles de años la gente lo va aceptando como que es normal, pero no dejan de ser absurdos. Entonces estos dejaron de darle culto a estos dioses llamados dioses, a Osiris y a Horus. Ese Horus fue el primero que formó ejército con terrestres y le enseñó a fabricar armas.
para luchar contra su tío Set, que había matado a Osiris y se había robado el territorio del norte de Egipto y del sur de Egipto, que era una parte de él y otra parte de Osiris, y la quería toda. Entonces mató a su hermano Osiris y se quedó con el Egipto completo, reunió las dos coronas del sur y del norte. Y ese Horus entonces formó ejército de terrestres y le enseñó a trabajar con un metal que los terrestres no conocían, el hierro, a forjar armas de hierro, y le entrenó militarmente. Esa fue la primera vez. Le decían los hombres del metal a esos terrestres que fueron formados como militares por Horus para luchar contra su tío Set. Y consiguió reconquistar los territorios que eran de su padre Osiris, fallecido. Y también tuvo los de Set, tuvo Egipto completo. Pues ahí está, mire, le dejaron de adorar como que eran dioses estos reyes. Fueron reyes, no fue el pueblo, fueron reyes, la dinastía. Entonces el rey, lo que mandaba el rey, eso se cumplía. Significa entonces que el pueblo tampoco siguió atrás de esos dos, como dioses, ¿no? Dejaron el culto a Osiris y a Horus y trasladaron la capital donde se honraba a estos dioses a otra ciudad, que los griegos llamarían posteriormente Heracleópolis. Entonces decíamos que la salida de Egipto quizás fuera como consecuencia de los trastornos que tenían lugar ahí en esa región, las guerras, al igual que su posterior desaparición de Sumeria. Dice un escritor alemán que escribió una obra llamada El Dios Ningicida. Dice que era un dios que salió de la oscuridad cuando ese rey Gudea lo mencionó, y hasta le levantó un altar por ahí en Mesopotamia para que se adorase a Ningicida. En esa época el rey Gudea, pero que murió el rey Gudea, ese culto a Ningicida desapareció y él tampoco apareció más por ahí. Dice, era un dios que salió de la oscuridad en tiempos del rey Gudea, solo para convertirse en un dios fantasma. Desapareció. Un mero recuerdo en tiempos posteriores, babilónicos y asirios. ¿Ven lo que son los dioses? Pasa el tiempo, la gente ya deja de tenerlo como dioses y desaparecen. Nunca más. ¿Quién habla ya de esa gran religión que fue el zoroastrismo? Desapareció, se fue. ¿Qué le pasó a los que ya no creyeron más en eso? Nada. Porque ya el dios se había ido antes. La era de Ninurta en Sumeria, que va desde la invasión de los gutíos, como ya hablamos en vídeos anteriores, que va de la invasión de los gutíos hasta el final del posterior periodo de reconstrucción, no fue más que un interludio. Morador de las montañas de corazón, Ninurta no tardó en recorrer los cielos de nuevo en su pájaro divino, o sea, en su nave aérea. Pájaro le decían los terrestres a una nave que ellos no saben qué tecnología es y la relacionan con algo que ellos ven que vuela, un pájaro. Es como cuando usted va a una tribu por ahí y lleva un celular y ellos nunca han visto un celular y le muestra el rostro de ellos en el celular. Dicen, usted me robó mi espíritu. No entiende la tecnología porque él mismo se está viendo y dice, soy yo, usted me robó mi espíritu, es mi espíritu. Y ven un avión que pasa, un pájaro de hierro. No hay nada extraño de lo que se dice aquí, miles de años atrás. Como decían los terrestres, pájaro negro divino. Parece que era una nave aérea de color negro. Pájaro negro divino. Divino porque ellos creen que Ninurta es un dios. Entonces, el pájaro negro del dios, de Ninurta, no parece que dicen divino. Y él se desplazaba en su nave para visitar sus escabrosos dominios del nordeste, incluso más allá. O sea, iba más allá de esa región de Mesopotamia, Ninurta en su nave. Perfeccionando constantemente las artes marciales de sus montañeses. Esa gente de las montañas que él los formó como militares, le iba enseñando técnicas de guerra y enseñándole a usar instrumentos que otras regiones no conocían, otros reyes, otros guerreros. Les dio movilidad, dice Ninurta, a través de la introducción de la caballería. No existía la caballería. Usar los caballos, domesticar los caballos y usarlos en la guerra, eso no existía. Los Anunnaki nos enseñaron a hacer la guerra y los instrumentos y las armas para hacerla.
no solamente en la frontera, sino mucho más allá. Ya con un caballo usted se puede ir a miles de kilómetros a conquistar. O sea, una innovación militar, el uso del caballo. Ninurta se lo enseña a su gente. Dice, a través de la introducción de la caballería, extendiendo así sus movimientos a centenares, incluso miles de kilómetros. Lo que la infantería, que son los soldados de a pie, no podían hacer porque era muy lejos, a caballo pueden irse 10 veces más lejos. Ninurta había vuelto a Mesopotamia a petición de Enlil. ¿Y dónde era que estaba? En los reinos de él aquí en Sudamérica, en el Tiwanaku, en los Andes, eran sus reinos. Por eso dije que volvió a Sumeria por el llamado que le hizo su padre Enlil para que defendiera los dominios allá de Enlil en Sumeria, que Inanna había destruido con los reyes que le servían a ella. Ninurta había vuelto a Mesopotamia a petición de Enlil para que pusiera fin al sacrilegio perpetrado por Naram Sin. ¿Recuerdan aquel último rey que le sirvió a Inanna, ¿no? Naram Sin. Era un muñeco de Inanna, ¿no? Él la controla los hilos por detrás y los reyes le hacían lo que ella les mandaba, ¿no? Eran los muñecos de Inanna. Restablecida la paz y la prosperidad, Ninurta se ausentó una vez más de Sumer. Y sin darse nunca por vencida, Inanna aprovechó de nuevo su ausencia, la ausencia de Ninurta, para reconquistar la realeza para Erech. Esa mujer no se arregla. No tiene arreglo, ¿no? La obsesión por el poder. Se fue Ninurta que la venció. Ahora vuelve ella de nuevo a llamar a reyes, a buscar hombres que le sirvan a ella y vayan a hacer guerra a conquistar territorio. Se fue Ninurta, volvió por sus mismos fueros, Inanna. Y había prometido que no volvería más. ¿Quién dice que el ladrón, aunque tú le pongas una máscara de serio, se arregla? Entonces dice que Inanna aprovechó su ausencia, la ausencia de Ninurta, para reconquistar la realeza para la Erech, la ciudad de ella en Mesopotamia. Su intento duró unos cuantos años, pues Anu y Enlil no toleraron este nuevo desmán de ella. Ya antes le había tomado el poder a ellos, las ciudades de ellos, hasta la ciudad de su propio padre, Nannar Sin, tomó todo Inanna. Y Enlil, su abuelo, su padre Nannar, se dijeron, ya basta, esta mujer, si la dejamos va a cogerse hasta el planeta Nibiru. Y entonces dice que, como ya dijimos, Enlil le ordenó a Ninurta, su hijo, que llamara a los guerreros de las montañas, que eran seguidores de ellos dos, y que arrasaran con el reinado de Inanna, y arrasaron con Akkad y las ciudades que fundó Inanna y sus reyes, servidores de ella. Entonces dice que ese intento nuevo de Inanna duró unos cuantos años, pero que Anu y Enlil no toleraron otra vez ese nuevo desmán de ella. Pero el relato de estos hechos, contenido en el enigmático texto de una tablilla parcialmente rota y catalogada en uno de los museos de un país de Europa catalogada como Assur 13.955, o sea, usted va a algún museo de esos europeos que se dedicaron a robar material allá en Mesopotamia, tablillas, estatuas, de todo tipo, son especialistas en robar esos europeos. Y va a ese museo y hay un lugar donde están reunidas todas esas tablillas, unos estantes, ¿no? Y están catalogadas por números, ¿no? El que atiende el museo te dice cuál número tú quieres, cuál tablilla, cuál es el número. Y entonces por el número te dice, está en aquel estante allá. Esa es la número, tiene el nombre de Assur y está con el número 13.955. A eso está refiriendo Richard Sitchin. Vea, un escritor serio, él te da información donde te menciona una fuente que tú puedes ir a consultar. La tablilla con el número Assur y con el nombre de Assur y el número 13.955.
si es en el Museo de Berlín o en el Museo de Louvre en Francia, o en el Museo de Ankara en Turquía, o en el Museo en California o Estados Unidos. Pues, te da fuentes que son consultables. Y en ese texto de esta tablilla, que está, dice, parcialmente rota, es de lo más fascinante, dice Zecharia Sitchin. Se lee como una antigua leyenda de Excalibur. Acuérdense que Zecharia Sitchin duró más de 30 años estudiando esos temas, esas tablillas, y era experto en escritura cuneiforme. Entendía la gramática y traducía las tablillas escritas en letra cuneiforme, la escrita sumeria. De los pocos en el mundo que hacían eso en su época era él. Y él dice que el relato que está en esa tablilla es como si fuera una antigua leyenda parecida a de aquella europea, leyenda europea que se llama Excalibur, que era la espada mágica enterrada en una piedra que no sé quién colocó, y que solo podía extraerla de esa piedra el que fuera el elegido para ser rey. Podía destrabar esa espada de esa piedra llamada Excalibur, la espada mágica del rey Arturo, que estaba clavada en una roca y solo podía extraerla el que fuera elegido para ser rey. Y este texto arroja luz sobre los acontecimientos precedentes, incluido el incidente por el cual Sargón ofendió al dios Marduk. Ahí en Mesopotamia, en Babilonia, en Babil, la ciudad de Marduk. Sargón lo ofendió porque fue y robó tierra allá de la ciudad de Marduk en Babil y se la llevó a Akkad o Agadé, su ciudad, y enviado por Inanna, ¿no? Era un muñeco de Inanna, Sargón. Y se llevó tierra, fue allá, o fue él o mandó, no se dice, y se llevó mucha tierra de la ciudad de Babil. ¿Y qué quería él hacer con esa tierra? Que cuando hizo un edificio nuevo allá para Inanna, en la ciudad de Agadé, ahí en Babilonia, en Mesopotamia, Sargón echó toda esa tierra que trajo de Babil en la base del templo que él estaba levantando ahí, de la residencia de Inanna, y entonces encima de esa tierra levantó la residencia de Inanna. Con ese gesto, Sargón le estaba diciendo a Marduk que lo que él tenía ya, la dignidad de la ciudad de él en Babil, ya no estaba más, porque él se le había llevado a la ciudad de Agadé, ahí en los territorios de Inanna. Y esa fue la ofensa que Marduk no le perdonó. Y eso es lo que está mencionando Zecharia Sitchin. Dice, ese texto de esa tablilla que está en el museo arroja luz sobre los acontecimientos precedentes, incluido el incidente por el cual Sargón ofendió a Marduk. Marduk, el Anunnaki, hijo de Enki, que nació en Nibiru, vino de allá, era un príncipe real, el primer Anunnaki príncipe que se casó con una terrestre, ahí en Mesopotamia. Y lo siguieron otros, porque él dio el ejemplo, y otros lo siguieron, y así comenzaron a mezclarse los Anunnaki. Y ese hecho hasta se menciona en el Antiguo Testamento. Se dice una partecita muy pequeña, ¿no? Cuando los hijos de los hombres tuvieron hijas, les nacieron hijas, los hijos de los dioses son los Anunnaki. Así está en el texto del Génesis, no me estoy inventando nada. Los hijos de los dioses vieron que esas mujeres eran compatibles, el mismo ADN que ellos. La manipulación de la Biblia dice que eran bonitas. Esos son los escribas manipulando los textos de la Biblia. No dice el original que eran bonitas. Zecharia Sitchin es que sabe hebreo antiguo, no yo. Zecharia Sitchin dice, no dice nada de eso. Dice que eran compatibles. O sea, tienen el mismo ADN. Porque fuimos creados con el ADN de un Anunnaki. Y entonces ellos vieron que las mujeres, las adapitas, descendientes de Adapa, el primer terrestre civilizado, las adapitas eran compatibles con ellos. Entonces podían tener descendencia y así lo hicieron. Y eso molestó a Enlil, que no quería esa mezcla de dos razas. Porque Enlil es como los europeos, ¿no? Que se ven superiores, somos una raza superior, la raza blanca es la raza superior. Entonces, no sé, mucha gente al día de hoy no se quiere mezclar con negros, no quiero negro en mi familia. Muchas españolas dicen, en mi reino no quiero negro, ¿no?
para que las hijas no se casen con ningún negro. Y va una, ¡pran! Y busca un negrito, bien negrito, y se casa con él. El viejo tiene que tragárselo aunque no quiera. Pues esa mentalidad es la misma de Enlil, nos vino de los Anunnaki, no ese racismo, sentirse como raza más superior que otra. Y encima, blanco, ¿no? Porque ellos son blancos. Entonces habla de ese texto en que el rey Sargón, que fue el primero que Inanna llamó para usarlo como una pantalla, como un muñeco, para que le erigiera un imperio, fue el primer imperio terrestre, lo erigió Sargón de la mano de Inanna. Y que ese rey ofendió a Marduk haciendo ese negocio que ya les dije, ¿no? Llevándose tierra de acá. Por este texto, de esta tablilla, nos enteramos que cuando se hizo descender del cielo la realeza, ¿qué quiere decir ese texto? Cuando se hizo descender del cielo la realeza para que se iniciara en Kis, es que los Anunnaki en Nibiru tienen el sistema monárquico. Hay un rey para el planeta entero, lo mismo que un idioma, una sola lengua. El rey Anu. Y ese sistema de gobierno ellos lo implantaron aquí cuando le dieron la civilización a los terrestres después del diluvio. Ellos decidieron ayudar al terrestre civilizado a dar un paso más al frente y le concedieron, les enseñaron el sistema monárquico y formaron reyes, ¿no? Le enseñaron todo lo que tenía que ser una corte real, cómo debía de ser, toda la parafernalia de una corte real, cómo debían de dirigirse, de gobernarse, cómo debían impartir justicia, hacer guerra, hacer política, todo lo que un reino supone, se lo enseñaron ellos. Por eso dice que la realeza bajó del cielo, porque fue el sistema de ellos que trajeron de Nibiru y lo implantaron ahí, ¿dónde? En Mesopotamia. ¿En qué ciudad? Por primera vez, en la ciudad de Kis, antigua ciudad mesopotámica. Cuando por primera vez se hizo descender del cielo la realeza para que se iniciara en Kis, Anu y Enlil establecieron allí un pabellón del cielo. Parece que era algún tipo de instrumento con el que se señalaba que esa ciudad había sido elegida por los Anunnaki para que fuera la ciudad real. Y ese título y esa circunstancia, esa situación de esa ciudad se iba trasladando después de miles de años, de cientos también, a otras ciudades. Se le quitaba Kis y se le daba otra, después volvía a Kis y volvía, se le daba otra, y así iba la realeza de ciudad en ciudad. Dice, se establecieron en Kis un pabellón del cielo, parece que se refiere a ese instrumento que era como un símbolo de la realeza que ellos imponían ahí o colocaban ahí en cada ciudad. Fíjense que no había rey que se eligiera por él mismo, el pueblo no elegía el rey, era el Anunnaki que elegía el rey, porque el sistema lo trajeron ellos y lo implantaron y se lo enseñaron a los terrestres. Entonces el rey lo elegían ellos de un grupito que ellos formaban, lo que diríamos hoy una élite, y entonces él sacaba un personaje de ahí y donde tú vas a ser rey. Y ese moría y colocaban otro. El mismo Anunnaki, porque los Anunnaki viven miles de años acá en el planeta y nosotros no. Entonces iban mudando de rey, de dinastía en dinastía según le convenía o no. Si el rey era desobediente a sus órdenes, pues duraba poco tiempo. Procuraban otro y lo colocaban. Por eso dice la realeza se llevaba de una ciudad a otra. Y dice que el pabellón del cielo era como un objeto, ¿no? Para representar la realeza. En sus cimientos para los días venideros implantaron el Shudadaku. En sumerio parece que era el nombre de ese instrumento, el pabellón del cielo, porque fue algo que ellos trajeron, ¿no? Un objeto hecho de una aleación de metales, cuyo nombre se traduce literalmente por suprema arma fuerte y brillante. Era un tipo de arma de ellos que los terrestres no sabían usar. ¿Ve? De una aleación metálica que los terrestres no conocían. Una aleación de metales cuyo nombre se traduce literalmente por suprema arma fuerte y brillante. Este objeto divino se llevó a Erech cuando la realeza se transfirió de Kis a Erech. Y se iba llevando de aquí para allá a medida que la realeza iba de aquí para allá. ¿Ve lo que le estaba diciendo?
pero solo cuando el cambio venía decretado por uno de los grandes Anunnaki, o sea, uno de los grandes dioses, como le decían los terrestres. Solo así ese instrumento se mudaba, y cuando los terrestres mudaban ese instrumento sin la autorización del Anunnaki o del dios, entre comillas, entonces pasaban desastre a esa persona. Parece que ese instrumento tenía cierta radiación, que solo los Anunnaki sabían manipularlo, llevarlo de un lugar a otro, o enseñarle a los terrestres cómo debían manipular ese aparato. Según esta costumbre, Sargón llevó el objeto a Agadé. ¿Ven? Se la llevó a la ciudad grande que fundó allá en Agadé. Según esta costumbre, Sargón llevó el objeto a Agadé, pero Marduk protestó porque Agadé era una ciudad de nuevo cuño y no una de las ciudades seleccionadas por los grandes dioses del cielo y la tierra para ser capitales reales. Entonces, Agadé fue una ciudad que la marioneta de Inanna, llamada Sargón, fundó para hacerle un gran templo a ella ahí, Agadé. Y era la capital del imperio que Inanna creó con ese instrumento que era Sargón, esa gran ciudad, Agadé. Ahí viene el imperio acadio, ¿no? Ahí en Sumeria. Entonces Marduk protestó porque el mismo rey se llevó el aparato para allá y no le pidió permiso. No fueron los grandes dioses que decidieron, bueno, ahora la realeza va a trasladarse a Agadé, no. Y Inanna le ordenó a aquel muñeco de ella, a Sargón, que llévate el aparato y tráelo para Agadé. Como diciendo, ahora la realeza está aquí, no en la ciudad de Sargón, en Babil. Y eso le molestó a Sargón. Dice Marduk, a Sargón, no, a Marduk. Marduk protestó porque Agadé era una ciudad de nuevo cuño y no una de las ciudades seleccionadas por los grandes dioses del cielo y la tierra para ser capitales reales. Los dioses que habían elegido a Agadé, Inanna y sus aliados, eran, según la opinión de Marduk, rebeldes dioses que llevan ropas impuras. ¿Ve? Entre los Anunnaki hay guerra, ¿no? Unos están a favor de Marduk, otros están a favor de Inanna. ¿Ve? Entre ellos, la guerra de los dioses y los hombres. Y buscaban ejércitos de terrestres para hacer las guerras, pero detrás estaban ellos también, guerreando entre ellos. No se mataban, pero dirigían las cosas. Para solucionar este problema, este defecto de meterle a una ciudad que no estaba dentro de la lista de ciudades tradicionales para recibir la realeza, para solucionar este defecto, Sargón fue a Babilonia, ve lo que le estaba diciendo de las tierras que fue allá y se robó. Sargón fue a Babilonia, al lugar donde estaba ubicado el suelo sagrado, en la ciudad de Marduk, en Babil. Debía de estar la realeza ahí, el aparato instalado ahí. Entonces Sargón se robó el aparato y se lo llevó a su ciudad Agadé. Y Marduk dijo, esa ciudad no fue seleccionada Agadé para tener ese aparato ahí. Y entonces Sargón dijo, entonces está bien, yo sé cómo solucionar el problema. Fue a Babil, dice, donde estaba el suelo sagrado, o sea, el suelo que tenía derecho a tener el objeto de la realeza. Y Sargón fue a Babilonia, la ciudad de Marduk, al lugar donde estaba ubicado el suelo sagrado. La idea consistía en llevarse algo de ese suelo a un lugar frente a Agadé para implantar allí el arma divina y legitimizar así su presencia en Agadé. Como en la realeza ahora la tenemos nosotros, porque el arma está aquí. El instrumento es. Fue para castigar esto, según afirman los textos de la tablilla, que Marduk instigó las rebeliones contra Sargón. Recuérdense que Sargón creó un imperio. Las fronteras de Sargón fueron más allá de Mesopotamia, apoyado por Inanna, ¿no? A sangre y fuego, a lanza y espada y muerte. Eso no fue así de palabra, era mucha guerra y muchos muertos. Es algo muy sangriento, ¿no?, que está detrás de estas simples palabras. Entonces fue para castigar esto, según afirman los textos, que Marduk instigó las rebeliones contra Sargón y le infligió a aquel un gran castigo. O sea, Marduk se dedicó entonces a ir a los reinados, a los reyes que había sometido Sargón, los había adicionado a su imperio. Como hoy Estados Unidos tiene muchos países que lo obedecen. Y Estados Unidos está acusando a China y a Rusia de que van
agarrarle su territorio, ¿no? Dicen los estadounidenses que América Latina es su patio trasero y que Rusia y China se están metiendo aquí, que no tienen que meterse. Es la misma cosa que está pasando, señores. Esos territorios son míos, me pertenecen con todos sus recursos y aquellos vienen a meterse donde no les corresponde, ¿no? Como que esto es mío acá. Pues fíjense cómo se repite la historia igualita. Entonces, ¿qué hizo Marduk? Fue a cada lugar de eso que habían sido conquistados por el imperio de Sargón, y a esos reyes le prometió apoyo si se rebelaban contra Sargón. Y así fue de rey, hasta que le agarró un montón de reyes que se rebelaron contra Sargón. Y era rebelión para acá y rebelión para allá. Intentaba sofocar una rebelión y le aparecía otro por allá, rebelado. Es como si los paisitos que están aquí de colonia de Estados Unidos se rebelaran todos al mismo tiempo, ¿no? Porque vino Rusia y China y le prometió armamento y apoyo y comenzaron uno detrás de otro. Fuera Estados Unidos, fuera la embajada. Y Estados Unidos manda militares para establecer el orden, conquistar de nuevo su poder. Y cuando está en un país aparece otro que dice lo mismo. Nos rebelamos contra Estados Unidos y otro por allá. Entonces los estadounidenses entonces no van a poder dormir tranquilos porque es una guerra aquí, otra allá para sofocar y no. Y eso fue lo que pasó con Sargón. Por eso dice que Marduk instigó las rebeliones contra Sargón y le infligió a aquel el no poder descansar, o sea, no poder estar tranquilo porque cada momento había uno que se le rebelaba. Se le salía del poder del imperio de él. Entonces dice que el texto que Marduk castigó a Sargón con el no poder descansar, que unos expertos europeos estadounidenses interpretan todo equivocado, dice Zecharia Sitchin, no yo. Y dicen, ese no poder descansar que dice la tablilla, los expertos europeos estadounidenses interpretaron que era que Marduk no podía dormir. En el infantilismo de esos expertos. Y Zecharia Sitchin lo critica por eso. Le llama experto irónicamente, ¿no? Que era que Marduk no podía, que era que Sargón no podía dormir más. O sea, se echaba a la cama y sufría de insomnio, diríamos hoy. Y no es nada eso, dice Zecharia Sitchin, era que a cada momento había un rey que se le rebelaba, instigado por Marduk, que lo apoyaba. Y ese fue el castigo que Marduk le impuso. Te voy a deshacer el imperio por lo que me has hecho aquí, ofendiendo el territorio de mi ciudad, que a ella le corresponde la realeza, no a la tuya, Agadé. Entonces dice que Marduk lo castigó por no poder descansar, y algunos toman el término como si fuera insomnio, que llevó, y esta situación llevó a Sargón a la muerte, se agotó. Las preocupaciones, el ritmo de las guerras lo agotaron y murió. En el enigmático texto de esta tablilla, que ya fue numerada, leemos, dice Zecharia Sitchin, más tarde que durante la ocupación de los gutíos que bajaron de las montañas por orden de Ninurta y de Enlil y arrasaron con el reinado de Mesopotamia, ¿no? Con el reinado de Inanna y de Sargón y otros reyes más, Naram-Sin y otros. Esos gutíos, dice, en el enigmático texto leemos más tarde que durante la ocupación de los gutíos que siguió al reinado de Naram-Sin, aquel muñeco de Inanna, el objeto divino permaneció intacto junto a las obras de represa de aguas. A ese objeto que era referente, que representaba la realeza. Ellos, los gutíos, no sabían cómo cumplir con las normas referentes al artefacto divino. Ya les dije que parece que era un artefacto, una aleación metálica que los terrestres no conocían. Dice lo que en el enigmático texto leemos que más tarde que durante la ocupación gutía que siguió al reinado de Naram-Sin, el objeto divino permaneció intacto junto a las obras de represa de aguas, porque ellos no sabían cómo cumplir con las normas referentes al artefacto divino. Parece que era radioactivo el artefacto este. Y no sabían cómo manipularlo. Me recuerda al arca de la alianza de los hebreos,
que si no era aquel grupito de sacerdotes con una vestidura y unas cosas que los Anunnaki les enseñaban, dice que era Yahvé, pero no era Yahvé, son los Anunnaki. Y el tal Yahvé que le daban unas normas, cómo acercarse a la llamada esa arca de la alianza. Y que muchos intentaron acercarse y morían de una vez, porque no tomaron en cuenta como los cuidados que había que tener para acercarse al arca de la alianza y murieron fulminados. O sea, era radioactiva, había que tener cierto conocimiento, como dice el texto bíblico, saber ciertos rituales, algunas normas para saber acercarse sin que la radiación te matara. Y se permaneció cerca del agua por ahí porque estos judíos no sabían cómo cumplir con las normas referentes al artefacto divino. Fue entonces que Marduk argumentó que el objeto tenía que permanecer en el lugar que se le había asignado, que era la ciudad de él. Le tocaba el reinado, la realeza, la ciudad de él. Entonces no, pasó de Kis a Agadé y debía de ter pasado era de Kis a la ciudad de Marduk. Pasó a Agadé porque Sargón fue y se lo robó. Entonces ahora el aparato está abandonado y Marduk dice que debe de regresar a Babil, donde debía de estar por derecho, ¿no? Fue entonces que Marduk argumentó que el objeto tenía que permanecer en el lugar que se le había asignado, sin ser abierto. ¿Ves? El problema de ir a acercarse a abrir el objeto era radiactivo, podía matar a cualquiera que no supiera cómo manipularlo, sin ser abierto, dice Marduk, y sin ser ofrecido a ningún dios, hasta que los dioses que trajeron la destrucción, hagan la restitución. Los dioses que trajeron la destrucción fueron los Anunnaki que seguían detrás de Inanna, junto con los reyes que ya tenía como marionetas. Hasta que los dioses que trajeron la destrucción hagan la restitución. Pero cuando Inanna vio la ocasión de restablecer la realeza en Erech, el rey que ella había elegido, un tal Utu Egal, se hizo con el Shuhadaku, con ese aparato. Y en su lugar de descanso, en sus manos lo tomó. El tipo tomó el aparato en las manos. Y en sus manos lo tomó, aunque el fin de la restitución aún no había tenido lugar. Lo tomó sin autorización. Utu Egal levantó el arma contra la ciudad que estaba asediando, porque era como un arma, ¿no? Que recuérdense que era un arma de brillantez y potente. Y era un tipo de arma que hasta en la Biblia se menciona, señores, esas armas de los Anunnaki, ¿no? Que emitían rayos con una potencia que eran capaces de dejar ciego al que estaba cerca cuando esa arma disparaba. ¿Recuerdan los dos señores que fueron allá a la ciudad donde vivía el sobrino de Abraham llamado Lot, con dos hijas? Aparecieron dos señores y la gente de esa ciudad, dice el texto sumerio, no el bíblico, descubrieron que esos dos señores podían ser espías del lado contrario. Y los fueron a capturar a la casa de Lot. Y Lot les dijo que no le hicieran daño, porque iban a quebrar con la ley del hospedaje, que era sagrada entre ellos, ¿no? Esa gente allá. Yo recibo una visita, esa visita es sagrada, ¿no? Nadie puede hacerle daño. Está bajo mi cuidado y Lot sentía eso. Dice, no le hagan daño, son mis visitantes, son mis huéspedes. Aquí le entrego mis dos hijas, hagan lo que quieran con ellas. Y el manipulador bíblico te dice entonces que no, que era que lo querían sodomizar, porque estaban en Sodoma, o sea, tener sexo con ellos. ¿Ves? La estupidez que dicen los traductores bíblicos, manipulan todo, lo convierten en un acto moral. No tiene nada que ver con eso. Y que estos dos señores dispararon un arma que dejó ciego a la gente que fue a capturarlo y que la gente que estaban ahí para capturarlo ni siquiera conseguían ver la salida. Y los dos hombres se fueron y escaparon y la gente ciego. Es la misma arma, ven. Son ellos que tienen esa tecnología, el terrestre no la conoce. Arma de brillantez, peligrosa y potente. Pues dice que ese rey Utu Egal levantó el arma contra la ciudad que estaba asediando. La tomó sin permiso en sus manos. Tan pronto como hizo esto, cayó muerto. La radiación lo mató. El río se llevó su cuerpo hundido de ese rey, Utu Egal.
no sabía las normas referentes al uso de ese artefacto divino, o sea, era de los Anunnaki, no era terrestre. Armamento, señores, tecnología, no es nada espiritual. Las ausencias de Ninurta de Sumer y el frustrado intento de Inanna por recuperar la realeza para la ciudad de Erech le indicaron a Enlil que el tema del gobierno divino de Sumer no podía estar por más tiempo sin zanjar, y el candidato más adecuado para la tarea era Nainar Sin. Los Anunnaki se cansaron ya de esos reyes que elegía Inanna y comenzaban guerra aquí, guerra allá y conquistando territorio a través de otros Anunnaki, de otros dioses. Y ya dice entonces que Enlil se cansó de eso. Dijo, no, hay que darle un paro a toda esta locura, porque es guerra y guerra y guerra y no hay tranquilidad. Y entonces vamos a poner entonces el comando de todo a mi hijo Nainar Sin. Dijo Enlil. Ya no Ninurta, parece que Ninurta no estaba por esos lugares, en Mesopotamia. Por eso él elige entonces a su primer hijo que le nació aquí en la tierra, Nainar Sin. Y le dio como el comando, mira, pon en orden toda esta región de Mesopotamia, porque esto es una locura ya. Y eso, por eso dice Sheshariar Sitchin, las ausencias de Ninurta de Sumer, y el frustrado intento de Inanna de restablecer otra vez su imperio, hizo que Enlil tomara la decisión ya final para ponerle paro a esa locura de colocar todo esa tarea de pacificación general en las manos de su hijo primogénito Nainar Sin. A lo largo de tan turbulento periodo, Nainar se había visto ensombrecido por contendientes por la supremacía más agresivos esos contendientes, incluida su propia hija Inanna. ¿Ves? Inanna, hasta las ciudades que eran de su padre Nainar Sin, capturó, conquistó, como Jericó, como ya les mencioné, que se menciona en la Biblia, la ciudad de Jericó. Y entonces como que colocan a Narcín, pero para que actúe con más coraje, con más decisión, ¿no? Se dé a respetar, diríamos hoy, con mano dura. A lo largo de tan turbulento periodo de guerras y conquistas, Nainar se había visto ensombrecido por contendientes, o sea, por otros dioses, por la supremacía, que eran más agresivos que él, incluida su propia hija Inanna. Ahora se le daba por fin la oportunidad de asumir el estatus que le correspondía como primogénito en la tierra de Enlil. Y la era que siguió, llamémosle entonces la era de Nainar Sin. ¿Ven? Ya hablamos de la era de Inanna, la era de Ninurta que derrotó a Inanna. Ahora Inanna se va, Ninurta se va de Sumer después que derrota a Inanna. Hay un tiempo de paz. Inanna vuelve aprovechando la ausencia de Ninurta, vuelve sobre sus fueros a organizar reyes, muñecos que le hagan el trabajo sucio, a conquistar el territorio. Entonces Enlil ya cansa, dice, bueno, ahora Ninurta no está, voy a colocar este problema en las manos de mi hijo Nainar Sin. Y le da esa tarea. Y entonces a eso Sheshariar Sitchin llama, ahora entonces llamaremos a esta era la era de Nainar Sin, el padre de Inanna. Fue una de las más gloriosas en los anales de Sumer y también fue el último florecimiento de esta gran cultura sumeria. ¿Por qué? Porque después de esa era de Nainar Sin, vino la utilización de las armas nucleares por parte de dos Anunnaki y arrasaron con la civilización sumeria, con todo. Por eso dice Sheshariar Sitchin, fue el último florecimiento de esta gran cultura sumeria. La primera empresa de Nainar Sin fue la de convertir su ciudad Ur, que estaba en el sur de Mesopotamia, la ciudad de Ur, la ciudad donde nació Abraham, vivía su padre ahí también, en la ciudad de Ur. Entonces los judíos tienen como padre a Abraham, pero Abraham era mesopotámico.
lo que hoy es Irak, la ciudad de Ur. Ahí reinaba Nagnar-Sin. Y era una ciudad lindísima. Y él se construyó otra ciudad más al norte, ya, por los lados de lo que hoy es Siria, llamada Harán. Todavía está en la ruina de esa ciudad, que era como una segunda Ur, que también se le servía a Nagnar-Sin como si fuera el dios de esa ciudad. Era una gemela de la ciudad de Ur en el sur, esa ciudad de Harán allá en el norte. Y en esa ciudad fue Abraham. Y el padre de Abraham, que moraba en Ur, sirviéndole a Nagnar-Sin y a Enlil, fue enviado a esa otra Ur allá llamada Harán en el norte por Enlil también. Y el padre de Abraham también se fue allá a Harán, porque era un sacerdote del templo de Enlil, la residencia de Enlil ahí y de Nagnar ahí en Ur. Y fue a hacer el mismo trabajo allá en Harán, en el norte. Y Abraham era un guerrero formado por Ninurta, por Nagnar-Sin, no, por Nagnar-Sin y Enlil. Abraham fue enviado también allá con guerreros. Abraham era un guerrero, nada de padre de la fe, como están diciendo. Cuando dice la Biblia de que deja tu ciudad y vete allá, eso no tiene nada que ver con espiritualismo, señores, ni con fe. Es que el padre de Abraham era servidor del templo, de la residencia ahí de Nagnar-Sin. Y se le envió allá a la otra ciudad de él, en Harán. Vete a la tierra que yo te mencioné y quédate allá. Entonces abandona Ur y se va a Harán, que era la segunda Ur. Y la Biblia todo lo quiere colocar como espiritualizarlo, ¿no? Los manipuladores, ¿no? Fíjense la fe de Abraham, que dejó su ciudad y se fue a otra, que Dios le dijo que fuera. Nada de eso. Los textos sumerios son los originales, no los textos del Antiguo Testamento. Y entonces la ciudad de Ur, dice, su primera empresa, la de Nagnar-Sin, fue la de convertir su ciudad Ur en una gran metrópolis capital de un vasto imperio, designando un nuevo linaje de soberanos, conocidos entre los expertos como la tercera dinastía de Ur. Nagnar-Sin alcanzó cotas sin precedentes para su capital y para la civilización sumeria, tanto en avances materiales como culturales, desde la construcción de un inmenso zigurat que dominaba la amurallada ciudad de Ur, un zigurat, un edificio de 7 pisos en forma de pirámides, un zigurat, levantó uno en Ur, y el zigurat, que era la ciudad, el edificio, la residencia del Anunnaki, controlaba toda la ciudad, porque era el edificio más alto de todos, no había ninguno más alto que él. Entonces el edificio del llamado Dios del Anunnaki, el Zigurat, una torre en forma de pirámide de 7 pisos. Desde un inmenso Zigurat que dominaba la amurallada ciudad, un Zigurat cuyas ruinas aún se elevan poderosamente sobre la llanura mesopotámica después de 4000 años. Todavía están las ruinas de esa edificación que mandó a construir el hijo de Enlil, el Anunnaki, Nagnar-Sin. Todavía están las ruinas después de miles de años. Un Zigurat cuyas ruinas aún se elevan poderosamente sobre la llanura mesopotámica, lo que hoy es Irak, después de 4000 años. Nagnar y su esposa Ningal. Normalmente ese Anunnaki vivía con su esposa en el recinto, en la ciudad que él gobernaba, ¿no? Nagnar-Sin y su esposa Ningal eran el padre y la madre de Inanna y de Utu, otro Anunnaki. Dirigieron la agricultura, como hizo Ninurta y su esposa Bau o Gula allá en Lagá, su ciudad, que restablecieron todo, la educación, la cultura, el drenaje, los canales de agua, y fue una época de gran producción, de gran prosperidad. Pues Nagnar-Sin hace lo mismo aquí en Ur. Levanta la agricultura, los canales de agua, nombra otro tipo de reyes, como había hecho
Inanna, Ninurta, y ahora él también nombra otro tipo de rey con otros criterios. ¿Sí? Dice, Nannar-Sin y su esposa Ningal tomaban parte activa en los asuntos de Estado, porque eran ciudades y Estado, como un imperio, ¿no? Asistidos por una jerarquía de sacerdotes y funcionarios, ¿no? La clase alta que los Anunnaki formaron para que sean los intermediarios entre ellos y los terrestres, y que hasta el día de hoy se sigue usando, ¿no? Los llamados famosos intermediarios entre Dios, el pueblo y ellos. Entonces, si usted quiere hablar con Dios, tiene que hablar con el Padre. Si quiere hablar con Dios, tiene que hablar con la monja. Si quiere hablar con Dios, tiene que hablar con el pastor. Y entonces el pastor habla con Dios, porque es el que está en contacto con Dios. Tiene la Biblia siempre debajo del brazo, ¿no? Y el padre hace todas las cosas extrañas en la iglesia. La monja con aquellas ropas raras, ellos son los intermediarios, Dios habla con ellos. Si yo quiero algo, entonces voy, mire, hágale una oración a Dios para que me dé tal cosa. Aquí le traje una ofrenda, padrecito, pastorcito. Hágame ese favor, ¿eh? Interceda por mí para que Dios me dé tal cosa y me conceda tal cosa. Y si por acaso eso sucede, pues el tipo va y le da el cartón de crédito al padre, al pastor, a quien sea, ¿no? El intermediario, ¿ves? Lo crearon ellos para que el populacho no tuviera contacto directo con ellos. Entonces inventaron esa clase llamada de sacerdotes y los sirvientes ahí, que eran la gente de confianza de su residencia, llamada templo por los terrestres. Y de ese grupo, de esa clase social que se fue formando hoy, hablando en términos actuales, ellos sacaban a sus reyes, sacaban a los servidores, sacaban a las mujeres que les servían a ellos para tener hijos, o a los hombres que les servían, por ejemplo, a Inanna para tener hijos, de esa clase social, de esa clase, los sumos sacerdotes, gente que estudiaba astronomía, astrología, porque los Anunnaki le daban ciertos conocimientos a ellos sobre ciertas materias que el pueblo común no las tenía. Entonces fue como separando el pueblo de los Anunnaki, en el medio estaba esa clase de gente privilegiada por ellos. Pues lo igual sigue hoy. Yo soy un analfabeto, no terminé ni la primaria, agarro una Biblia, la leo y salgo por allá a predicar, levanto en un localcino, un local pequeño por ahí alquilo, me levanto una iglesia y comienzo a berrar para aquí y para allá y aparecen un montón de gente atrás. Y ya yo soy pastor. Y otro dice, no, ahora yo soy obispo. Y ellos mismos se van dando sus títulos, ¿ves? ¿Y qué es lo que ellos son? Los intermediarios entre Dios y el pueblo. Ellos se ven así. Y el pueblo, más burro todavía, pues lo ve así. Ve, después de miles de años seguimos igual, con el fraude de que nos hicieron los Anunnaki. Los intermediarios. El intermediario. Hasta en los negocios hemos aplicado ese negocio de los intermediarios. Usted produce, hace una cosecha enorme de maíz o de frijoles en su terreno y lo quiere vender directo al que compra y aparece un tercero que dice, no, mira, yo te voy a comprar todo el maíz tuyo por tanto. Y ese se convierte en el intermediario, que le paga un precio menor que el que usted iba a ganar si usted lo vendiera directo a aquel que es el mayoritario comprando productos. Entonces el intermediario se hace rico porque le queda un porcentaje que le debería tocar a usted, se lo agarra a él. ¿Por qué? Porque usted no tiene camiones para llevar su producción al pueblo, a la capital de la provincia y venderla allá al que la compra directo. Entonces el intermediario tiene camiones porque él compró camiones para eso. Invirtió dinero comprando camiones y entonces él tiene su camión y va allá a su propio terreno y le dice, véndeme toda esa producción. Y usted, como no tiene camión, pues usted, sí, llévatela. Te voy a dar tanto. Y usted lo acepta porque ¿qué otra solución usted tiene? Se le va a podrir ahí si no tiene un transporte para llevarla. Entonces el tipo tiene camión y se lleva toda la producción suya y la vende allá a 3 veces como se la compró usted. Ve, el intermediario continúa, pero a nivel económico. Son los esquemas que nos enseñaron ellos, señores. Por eso la gente, estos libros no son leyendas antiguas. No se dejen engañar, no son leyendas, no son fábulas, no son mitologías, como dicen esos europeos
y estadounidense para engañar a la gente, para que nadie se interese por este tema. Es que se está repitiendo todo. Usted lee estos libros y entiende lo que está pasando hoy, sin que usted sea experto en geopolítica o en sociología profunda. No necesita eso. Eso leer, eso aquí, como le explica Sechares, usted va a ver que todo está repitiéndose exactamente. Por eso dijo Enki, en el presente está el futuro. Están repitiendo todo lo que ya pasó. Y no hay que ser profeta para eso, señor. El ciclo. Y entonces sigue diciendo que se construyó ese gran edificio en forma piramidal, el Sigurat, con 7 pisos. Y él y su esposa Ningal, estamos hablando de Nannar-Sin, el primogénito de Enlil aquí en la tierra, hermano de Ninurta por parte de padre, ¿no? Entonces eran hermanastros, pero Ninurta se fue y se le entregó el comando ahí en Mesopotamia a Nannar-Sin, que tomara el comando y pusiera orden. Y entonces dice que Nannar-Sin levantó ese gran edificio y que él con su esposa Ningal participaban activamente en la toma de decisiones, civilizando su ciudad-estado ahí, la ciudad de Ur, en el sur de Mesopotamia. Dirigieron la agricultura de la ciudad hasta convertirla en el granero de Sumer, ¿ve? El granero, o sea, una ciudad productora de cantidad de cereales. El granero de Sumer se convirtió Ur por la tecnología que ellos usaron, porque eso supone tecnología. El terrestre no tiene. También marcaron el rumbo de la ganadería ovina para hacer que Ur, el centro de la lana y las prendas de vestir de todo el antiguo Oriente Próximo, el centro de la lana, las grandes vestiduras, los grandes constructores de tela, creadores de telas para diferentes tipos de vestidos, estaban ahí en Ur, en Sumeria. Hasta en la Biblia se dice eso, ¿no? Que un militar de los que fueron a arrasar ciudades en nombre del tal Yahvé ese, que comandado por Josué, conquistaron una ciudad y uno de los militares se le antojó cogerse uno de las pertenencias que fueron conquistadas cuando arrasaron la ciudad, porque siempre que los militares arrasan una ciudad hay unos que van a robar y el general los deja, no, ahora es de ustedes, roben lo que quieran, eso es botín de guerra. Entonces muchos no solamente roban cosas, también roban personas. No, esta muchacha es mía. No solamente oro o animal, se roban personas también. Porque ¿quién le enseñó eso a los militares? Los que los formaron, los Anunnaki. En el libro de los números aparece esa cuestión, señores. Yahvé, que uno de ellos le dice a Josué o a Noé o a Moisés, no me recuerdo cuál de los dos, que del botín de guerra hay que darle una parte, no la parte de los sacerdotes, no, la parte de él, que se le entreguen a los sacerdotes, pero que esa es la parte de él. Tantos bueyes, tantos burros, tanto material, tanta cantidad de oro para él, pero en la lista incluye 32 adolescentes vírgenes. No solamente capturan personas como botín de guerra, no solamente capturan cosas, tela, vestido, objetos, material, roban personas. ¿Para qué quiere Yahvé 32 niñas, adolescentes, vírgenes? Solamente hay que ver lo que hacen los mahometanos, seguidores de Alá. ¿Qué hizo Mahoma con Aisha? Se la llevó como esposa cuando tenía 11 años. A los 12 la dejó embarazada. ¿No es eso lo que sigue haciendo Oriente Medio? Seguidores de Alá. Esos son la misma gente. Son los mismos Anunnaki, ¿no? El nombre de Alá ahora. Solo Alá es fulano. Y Mahoma su servidor. Entonces hacen lo mismo. Pedófilos
¿Y Yahvé era pedófilo? No, esas 32 niñas vírgenes son mías. Están dentro, déjenlas. ¿Para qué? Para criarlas. Sabían que era para criarlas o para darle de comida y que crecieran y ponerla a estudiar, para tenerla como esposa, para la cama. Pedófilo, diríamos hoy. Yahvé era un pedófilo. Léanse el texto del libro de los Números. Yo no estoy inventando nada. Y en ese texto de Josué dice que parece que Josué, Moisés, dice que uno de esos militares, esos soldados, después que arrasaron con una ciudad, se le antojó coger una tela, un vestido, que era de Sumer, y lo menciona ahí, una tela, un vestido de Sumeria. Porque Sumeria se convirtió a través de Ur en el centro de la confección de tejidos, los más famosos, los más finos, la lana más fino, porque fíjate que Nainar se encargó de hacer florecer la creación de ganado ovino, junto con su esposa, ¿no? De darle ese desarrollo. Y Ur se convirtió en el centro de la lana y las prendas de vestir de todo el antiguo Oriente Próximo. Trabajo de los Anunnaki, le enseñaban la tecnología al terrestre. Y desarrollaron el comercio exterior, terrestre y acuático. Usaban el río Éufrates. Y el estrecho y el mar allá, el mar Arábico. Comercio exterior terrestre y acuático, hasta el punto que los mercaderes de Ur fueron famosos durante miles de años. Iban en mercancías, en caravanas terrestres, dice, camellos, y por el mar, por los ríos también, con barcos. Comerciantes de Ur fueron de los más famosos en su época, por miles de años. Para servir a tan próspero comercio y a tan lejanas conexiones, así como para mejorar las defensas de la ciudad de Ur, la muralla que rodeaba a esta fue rodeada a su vez por un canal navegable, tecnología Anunnaki que los terrestres no conocen. Hay una muralla que rodea la ciudad, pero como está al lado del río Éufrates, el Anunnaki crea también una muralla de agua. ¿No recuerdan esas películas de Europa, ¿no? Que los castillos se rodeaban de un pozo lleno de cocodrilos y animales marítimos, para que los soldados que venían a invadir no pudieran entrar. Si entraban con los caballos, los cocodrilos les mordían las piernas, se comían los animales. Y la gente que caía ahí queriendo cruzar a nado también se la comían los cocodrilos y otros animales. Pues bien, la técnica viene desde los Anunnaki. En la Edad Media se usaban los castillos rodeados de un pozo grande de agua, ¿no? Esta ciudad de Ur, además de la muralla, el Anunnaki también la rodeó de un canal de agua que le daba la vuelta y volvía y salía otra vez al río Éufrates. Fortalecer una ciudad amurallada que rodeaba a esta fue rodeada también a su vez por un canal navegable que se utilizaba desde los puertos, un puerto oeste y un puerto norte. Se entraba a la ciudad vía terrestre y vía marítima. Tenía 2 puertos. Era una ciudad cuyas blancas casas, muchas de ellas de varias plantas, no es reciente, ni viene de Europa, ni nada, una edificación de 2 plantas, una casa de 3 o 4 plantas, ya viene de ellos, los Anunnaki. Por eso los sumerios decían, todo lo que sabemos nos los enseñaron ellos, los que vinieron de arriba hacia abajo, vinieron de su planeta hacia acá, en sus naves, todo. Entonces Ur era una ciudad cuyas blancas casas, muchas de ellas de varias plantas, brillaban como perlas en la distancia. ¿Qué tipo de pintura usarían esa gente? Que hoy no tenemos. Brillaba a la distancia por la blancura, dice. ¿Qué material usarían? Que hoy no tenemos todavía. Brillaban como perlas en la distancia, de calles rectas y anchas, con muchos santuarios en sus cruces.
En un cruce de calle, ahí colocaban un santuario, o sea, una pequeña, diríamos, hay una pequeña capilla donde la gente se llegaba a rezarle a Dios, a dejarle alguna ofrenda al supuesto Dios Nanarsin, a rezarle, a pedirle favores. ¿Ve? La ignorancia del terrestre, ¿no? Y eso se sigue hasta el día de hoy. ¿En cuántos lugares anteriormente usted iba caminando lejos y encontraba una capilla por ahí lejísima, solita, con un cuadro de Jesucristo, un santo, para que el caminante pare y rece, y encuentre conforto ahí, y siga caminando y pida todas las cosas? Sigue igual todo, señores. Estos libros son pura historia nuestra. Entonces había santuarios en los cruces de camino. Muy significativo eso. Muchos países todavía, los cruces de caminos. ¿Sí? 4 caminos se encontraban en un lugar, un cruce de camino. Hay muchas leyendas sobre los cruces de camino, muchas historias de cosas misteriosas en los cruces de camino. Una ciudad de gente trabajadora, Ur, con una administración eficaz. ¿Ven lo que da una administración eficaz? Una prosperidad enorme. Diferente a estos ladrones que suben a ser los gobernadores o los síndicos, como decimos, en algunas ciudades ricas que tienen hasta minas. Los que la gobiernan suben a robar con un equipo y el mineral se lo llevan en la ciudad donde está la mina. Es una miseria horrible. Uno dice, qué desgraciados son esta gente. Una ciudad con una mina y no echa para adelante. ¿Cómo va a echar si no son eficaces? Son eficaces robándose lo que es del pueblo. Cuando es eficaz el trabajo y el gobierno, la ciudad prospera. Tanto que mucha gente viene de otro lugar a vivir ahí, porque ahí hay prosperidad y hay buen negocio. Hay una buena administración. Cuando tú llegas a poner una empresa, no te van a pedir, mira, tiene que darme tanto para poder dejar que ponga la empresa aquí. O yo soy el único que te puede vender el cemento para que levante la estructura de tu empresa. Tienes que comprármela a mí. Tú tienes que comprometerte a que yo te limpie la basura, toda esa. Porque yo soy el que tengo los camiones. Mi empresa es la que tiene que ganar una red de corrupción horrible que el que llega se espanta. Yo no, yo voy a colocar mi empresa en otro lugar porque aquí me van a dejar sin un peso en el bolsillo. Monte de corruptos y ladrones, ¿no? Eficaces para robar, no para administrar la ciudad. Entonces la administran para su bolsillo, no para su bolsa. De una administración eficaz, una ciudad de gente piadosa, que nunca dejaba de rezar a sus benévolas deidades. El primer soberano de la tercera dinastía de Ur, llamado Ur-Nammu, que significa el gozo de Ur, no era un simple mortal, o sea, un simple terrestre, tenía mezcla con Anunnaki. Por eso se le llamaba semidivino, ¿no? Porque el terrestre cree que ellos son dioses, son deidades. Entonces el que era hijo de uno de ellos o de una de ellas con un terrestre, con una terrestre, era semidivino. A eso se refiere. Ur-Nammu, este rey, era semidivino, siendo su madre la diosa Ninsun, o sea, una mujer Anunnaki, era esposa de este terrestre. Muchas de ellas se casaban con terrestres, no, pero el terrestre envejecía y la mujer seguía jovencita. Entonces se cansaba del viejo, lo dejaba, o el hombre moría y ella buscaba a otro. Ella sigue joven porque el ciclo de vida de ella es de miles de años, ¿no? Diferente al nuestro. No tiene nada de extraño. Es que tienen el ciclo de vida de su planeta. Ya expliqué eso varias veces. No hay nada de extraño en eso. Ciclos de vida distintos, que son de otro planeta. Entonces muchos de ellos se casaban con mujeres aquí y muchas de ellas se casaban con terrestres. En este caso, Ninsun era la madre de ese rey, Ur-Nammu. Los reyes son sacados de dentro de esa clase, ¿ves? Que se mueven cercanos a los Anunnaki. Los reyes, los sumos sacerdotes, las sumas sacerdotisas también, con los Anunnaki tenían sus hijos, ¿no? De ahí salía esa clase. Ya se va configurando esa clase de privilegiados, ¿no? Que llega hasta el día de hoy. Era hijo de la diosa Ninsun, diosa, ¿no? Anunnaki.
Interesante porque este es el mismo nombre de la madre de Gilgamesh, un rey ahí en Erech donde gobernaba Inanna en Mesopotamia. Gilgamesh, ¿no? Famoso por la epopeya de Gilgamesh. Ninsun era la mamá de él. Y dice que era la mamá de este Ur-Nammu. Y no sería extraño, porque hay diferencia de miles de años entre este rey y Gilgamesh. Pero para ella eso no es nada. Puede ser madre de los dos, porque ella es Anunnaki, tiene un ciclo de vida larguísimo, de miles y miles de años. Entonces, puede ser que sea la misma Ninsun, la madre de Gilgamesh. Por eso Gilgamesh también era igual que un Nammu, semidivino, tenía 3 partes Anunnaki, 3 partes divino, ¿no? Porque la madre era Ninsun, era una Anunnaki, y el padre era un rey terrestre. Ur-Nammu era hijo de una de ellas. No era un simple mortal, era semidivino, siendo su madre la diosa Ninsun. Sus largas crónicas afirman que tan pronto como Anu y Enlil le entregaron la realeza a Nannar en Ur, le entregaron la realeza al hijo de Enlil, a Nannar, en lugar de Ninurta. Coloca orden aquí en esta región porque esto es una locura. Dice, tan pronto a Anu y Enlil le colocaron ese poder a su hijo, al hijo de Enlil, Nannar, en la ciudad de Ur. Y Ur-Nammu tiene el nombre de la ciudad, Ur-Nammu. Fue elegido para ser el pastor justo, otro tipo de rey con otros criterios, ¿no? No es un rey guerrero, un conquistador, un gran hombre poderoso como los que eligió Inanna. Después llega Ninurta y elige el hombre sabio, ¿no? El hombre piadoso, el hombre justo. Después llega Nannar Sin, elige otro tipo de rey con otros principios. Dice el pastor justo. Él guía al pueblo y trae prosperidad porque guía al pueblo con prácticas eficaces, no corruptas. Es un guía para el pueblo. Dice, Anu y Enlil le entregaron la realeza a Nannar en Ur, y Ur-Nammu fue elegido para ser el pastor justo del pueblo. O sea, el que guía, el pastor es el que guía. El problema es que esa mentalidad de oveja se metió, la usa la iglesia a su propio provecho, no la iglesia, las religiones. O sea, iglesia católica, los cristianos llamados, cualquier religión, los islamistas, todos, la usan para provecho propio. La mentalidad del pastor y el pueblo ignorante agarra la mentalidad de oveja. Si el pastor dice las mujeres tienen que dejarse el cabello largo, toditas van y lo hacen. El cabello hasta la cintura, aunque esté lleno de piojos, no importa, el pastor lo mandó. Eso es incuestionable porque él es representante de Dios. Como hacían los padres anteriormente en las iglesias, ¿no? En España, por ejemplo, como ya le hice la historia, ¿no? Las mujeres cuando se ponían una ropa tenían que pasar por el frente de la iglesia donde estaba el padre sentado, un vago, no tenía nada que hacer en el día, solo una misa en la noche. Se sentaba enfrente de la iglesia ahí con su sotana y por ahí tenían que desfilar todas las mujeres y él era que aprobaba, esa ropa está muy alta. Tiene que bajar más, tapar más las piernas. Y si llegaba una película, el padre tenía que verla en su casa solito primero. Y decía, esta parte la hay que cortarla. O esa película no se puede pasar aquí. Y no se pasaba. Igualito como hacen los musulmanes y los judíos. Ellos controlan toda la vida. Porque la religión no entiende de derechos humanos. Cuando usted tiene una religión, ya usted pierde los derechos humanos. El pastor es el que decide por usted. Hasta en su vida privada. Y si se descuida, le agarra a la mujer. Privada para él. En nombre de la religión, ¿no? Ya yo vi muchos así. Dios me mandó que tuviera hijo con la mujer de mi vecino. Entonces voy a agarrar a la mujer del vecino y el vecino dice, no, pero si Dios lo mandó, el representante de Dios, ¿qué yo voy a hacer? Trágame el cuerno, ¿no? Y eso sucede, yo no estoy inventando cosas. Ur-Nammu, entonces era hijo de la Anunnaki Ninsun, le llaman de una de las diosas, ¿no? Y fue elegido para ser el pastor justo. Pues de cuidado con tener mentalidad de oveja. Ya le dije que las religiones se aprovechan de eso. Yo soy el pastor, yo mando. Usted obedece.
Mentalidad de ovejo. Usted no tiene conciencia crítica. Si la expresa, fuera. O usted es diabólico, es el diablo que te está metiendo esa idea en la cabeza. Hay que tirarte ese diablo de dentro. Y se aplica en el mismo nivel militar. Si usted es militar y está siendo formado como militar y usted cuestiona, para afuera. Aquí queremos ovejas que no pregunten, que no cuestionen, que obedezcan lo que manda quién. El pastor, que es el general, ¿no? Comandante, el que sabe, ¿no? Termina tratándolo, no, que ellos son mis hijos. Una dependencia. Los infantilizan porque no entienden derechos humanos, de vida privada, de derecho privado, ¿no? Las mujeres se me peinan así todas. Ese peinado no, ni pintalabios entran aquí en la iglesia. Fuera pintalabios. No es lo mismo que hace la iglesia católica con la monja. Donde usted vio una monja pintándose los labios. Pues dejándose el cabello para aquí, para allá, como hacen las mujeres. O moviendo la cintura cuando camina, ¿ves? Mentalidad de ovejos. Porque los intermediarios dijeron que eso fue Dios que lo dijo. Y está escrito, mira aquí. Y como es escrito en palabra de Dios, dicen ellos, pues ya no hay manera de echar para atrás, ¿no? De cuestionar nada. ¿Hasta cuándo la ignorancia religiosa, señor? Cuidado con la mentalidad de ovejos. Y sigue diciendo entonces que Nan-Narsin eligió ese rey Nammu como con el título de pastor justo del pueblo, no de un grupito, no de la oligarquía, diríamos hoy, no de los empresarios como hacen hoy, los que dirigen las comunidades, los pueblos, los municipios, ¿no? Que gobiernan para el que le dio más dinero. Esta porquería de democracia es tan sucia, señores, que usted va a un municipio de cualquier país y hay 3 partidos que están luchando por agarrar el poder. Y hay gente que le da dinero a los dirigentes de esos 3 partidos para que le asegure su puesto, sea que gane fulano, mengano, sutano. Ese tipo que dio el dinero tiene un puesto asegurado, porque es negocio. Yo soy del PR, yo soy del PAG, yo soy del PRD, yo soy del PP. Y a todos esos dirigentes de esos partidos le doy dinero mensual o anual, lo que sea, una cuota. Escondido por debajo. Corrupción. Porque gane quien gane, yo tengo un puesto asegurado en ese gobierno. Así es que funcionan las cosas, señores. Esas llamadas democracias que vienen de Estados Unidos es pura mentira, falsa. Una basura, esa democracia, eso no sirve. Y que representativas, no representan a nadie. Desde que suben se hacen multimillonarios, representantes en la miseria. Y la gente se sigue dejando engañar, ¿no? Mentalidad de ovejo. Votemos por eso, votemos por fulano. Matémonos por fulano. Y él dándole dinero al partido contrario. Y aquel matándose porque con el del otro partido. Una locura. Mentalidad de ovejo en todos los niveles. A nivel militar, a nivel religioso, a nivel social. Y entonces llegan los otros que son peores. No, yo no me meto en política. O sea, déjale a esos locos que sigan haciendo y deshaciendo con las cosas que es del pueblo, que son tuyas también. Y se creen que están encima del muro, ¿no? Que son neutros. Están contribuyendo a que siga la maldita corrupción. Métasela a la política si usted es serio. Y hágala seria, eficaz. Entonces coge el camino contrario, como el profeta Jonás, que lo mandan para Nínive y se va para otro lado. Dice la Biblia, ¿no? No, yo no me meto en política, se fue para otro lado y dejó que siguiera la corrupción y la robadera. Y es culpable también, ¿no? Cuando la gente es seria, honrada, deje de decir no me meto en política porque eso es muy sucio. Ahí se arregla esa política. Porque eso es lo que le falta a la política. Gente honrada, con principios de honradez, de seriedad, de que sean eficaces a favor del pueblo, no a favor de un grupito pequeño. Con el miedoso no se sale a camino. Dice, los casi 3 siglos que habían pasado desde que lo nombró como pastor justo, a ese Ur-Nammu, era hijo de Ninsun, una Anunnaki, una llamada Dios. Y pastor justo del pueblo, ¿ves? Icharya Sitchin no se pierde, pastor justo del pueblo.
Los dioses le ordenaron a este rey que instituyera una nueva reactivación moral. La moral estaba por el suelo. ¿Sí? Al que no roban le dicen que es pendejo. Al que no roban le dicen que es un bobón. ¿Ves? Los valores se invirtieron y al que roba está feliz. A ese se lo ve con el pecho levantado enfrente del juez y sonriendo. Porque ya compró al juez y saben que lo van a liberar a disfrutar de su dinero. Y da la cara enfrente de todo el mundo. No le da vergüenza que es ladrón, corrupto. Está con el pecho levantado. La inversión moral, cuando la sociedad cae en la inversión moral es un desastre, ¿no? Entonces el que es honrado dicen, este es un bobón, le dieron el cargo y no robó nada, salió miserable como llegó. Con la misma casita que tenía, salió del puesto político. Tú tienes que hacer como fulano, ¿ves? Ya tiene una casa en la capital, tiene los hijos allá en el extranjero estudiando, y tú allá que con el salario de él. Cuando se invierten los valores morales, todo es un desastre. Dice, le ordenaron a este que instituyera una nueva reactivación moral. Los casi 3 siglos que habían pasado desde que un tal rey llamado Urukagina de Lagash reactivara la moral. Ese era un rey de los de Ninurta, que también le puso una ética, que tenían que jurar un código de moralidad y de ética, ¿ves? A ese rey se está refiriendo aquí, que va casi en la misma línea de los reyes que elige Nagnar-Sin aquí en Ur. Urukagina de Lagash reactivara la moral había presenciado el auge y la caída de Akkad, la desobediencia a la autoridad de Anu y la profanación del Ekur de Enlil, la injusticia, la opresión y la inmoralidad se habían convertido en materia común, igualito que hoy, señores, la actualidad de esto. En Ur, bajo Ur-Nammu, Enlil intentó una vez más llevar a la humanidad lejos de malos caminos hacia un rumbo de justicia social, proclamando un nuevo código de justicia y de conducta social. Ur-Nammu, este rey, ahí en Ur, estableció la igualdad en la tierra. Entonces había desigualdad, ¿ves? La sociedad estaba degenerando, había desigualdad. Estableció la igualdad en la tierra. Ahí en la región de Ur se está refiriendo, no en el planeta Tierra. Prohibió la maldición, o sea, la invasión militar a otro territorio, la violencia para robar otro territorio. A eso se le llama maldición. Prohibió la maldición. Terminó con la violencia y los conflictos. Este rey Ur-Nammu, pastor justo del pueblo. Vamos a parar por aquí, señores. Ven la actualidad de estos libros de Zecharia Sitchin, miles y miles de años escritos en tablilla, y nadie más habla sobre esto. Dice, no, esas son leyendas, esas son cosas religiosas, supersticiones de la gente de antes, son mitología como la griega, como la de la India, como todos le meten el mote de tecnología para que usted sea más burro y no se interese por nada. Interésese, no tenga mentalidad de oveja. Gracias a todos y a todos los que nos ven. Esperamos que estas lecturas les ayuden en sus vidas a ustedes. Y voy a terminar con una última, así orientación fuera de la lectura, ¿no? Ya la mencioné una vez. Si usted sufre de acidez en el estómago, que eso que le llaman quemazón, me está quemando el estómago y unos dolores horribles, usted no puede casi ni respirar. Y normalmente uno va y cómprame un Alka-Seltzer, cómprame un antiácido que me estoy quemando. No. Esa es la idea que le metieron los médicos a usted. Porque lo que está pasando en su estómago es que le está faltando el grado de acidez que él necesita. El estómago tiene un grado de acidez para trabajar bien y le está faltando. Si usted le mete un antiácido es poniéndolo peor. Tiene que acidificar otra vez el estómago a su nivel. ¿Con qué? No compre remedios carísimos. Los médicos ya viven para los laboratorios, señores, no para curar a nadie. Le importa el dinero. Tome una cosa simple que le va a
colocar el nivel de acidez que su estómago necesita, una cucharadita de bicarbonato, la misma cucharadita o menos de sal mineral si es posible, porque esa sal común es puro veneno. Sal mineral, sal que viene del mar. Y agréguele agua y medio limón. Va a ver que va a comenzar a ebullir como si fuera una acidez. Como cuando usted echa un alcacerse en el agua, comienza un gas. Es lo mismo, y tomes esa agua, no helada, fría, sino a nivel temperatura normal. Va a ver cómo se le va a colocar otra vez su estómago en su lugar, el dolor va a pasar, la acidez también, porque el estómago volvió a su nivel. El limón tiene la capacidad, limón es ácido, pero cuando el limón entra en el cuerpo, es beneficioso, es alcalino, como se dice. Es contrario a lo ácido que te quema, ¿no? El limón se convierte en alcalino cuando entra en el cuerpo. Nunca debe faltar limón en su casa. Haga eso y va a ver que la acidez que usted tiene, la quemazón, se le va de una vez. Usted quiere ser un perfecto idiota, róbele al que le da dinero y le ayuda con dinero. Perdió todo lo que tenía. En lugar de construir un puente, construyó un muro. Eso es un idiota, el perfecto idiota. Solo que le haya que dio un golpe y experto, ¿no? Robarle al que le está ayudando con dinero. El perfecto idiota. Sea mujer o sea hombre. Es como aquel animal que le muerde la mano cuando usted le va a dar la comida. Gracias a todos los que nos ven en este canal. Hasta la próxima.